En el libro del Apocalipsis, el capítulo 6, versículos 12 al 14, nos sumerge en un escenario apocalíptico, donde el sol se vuelve negro como un saco de pelo y la luna entera se tiñe de sangre. Pero esto es solo el comienzo. Si tienes el coraje, acompáñame en este viaje, pero te lo advierto, no veas esto si tienes miedo del Apocalipsis. El Apocalipsis de Juan, también conocido como el libro de la Revelación, es una de las partes más enigmáticas y aterradoras de la Biblia. En él se revelan visiones que describen el fin de los tiempos y el juicio final de la humanidad. Al abrir el primer sello, Juan, el autor del Apocalipsis, nos cuenta que vio un caballo blanco, tenía un arco y se le dio una corona, y sale venciendo. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Este jinete muchas veces ha sido interpretado como el anticristo o un espíritu de conquista. Marca el inicio de un período de grandes tribulaciones. Mientras las palabras de Juan resuenan en nuestra mente, es imposible no sentir un escalofrío al imaginar lo que estos sellos representan. Cada sello abierto trae consigo un nuevo jinete y una nueva catástrofe para la tierra. El primer jinete es solo el inicio de la secuencia de eventos que llevarán al fin del mundo. Tal como lo conocemos, este conquistará con su arco y corona. Simboliza la primera fase del Apocalipsis, la ascensión de un poder engañoso que promete paz, pero en realidad traerá destrucción y caos. ¿Estamos preparados para reconocer cuando un líder aparentemente benigno es en realidad un agente de destrucción? El segundo sello se abre y Juan ve surgir un caballo rojo. El jinete que lo monta tiene el poder de quitar la paz de la tierra, provocando guerras y conflictos entre los hombres. Se le dio una gran espada. Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Este jinete es un símbolo claro de guerra y conflicto. El brillo siniestro de su espada refleja la sangre y la violencia que trae consigo. Mientras que el primer jinete pudo haber engañado a muchos con promesas de conquista y dominio, el segundo jinete no deja dudas sobre sus intenciones. Él representa la guerra, la destrucción y el conflicto armado cuando él cabalga por la tierra. Las naciones se levantan contra naciones y la humanidad se ve sumida en un caos sangriento. La paz es arrancada de la faz del planeta y los sueños de un futuro armonioso son destruidos por la brutal realidad de la guerra. Los efectos devastadores de la guerra son algo que la humanidad conoce bien a lo largo de la historia. Las guerras han devastado civilizaciones, destruido culturas y causado la muerte de millones. El jinete rojo del Apocalipsis es una personificación de esa fuerza destructiva, un recordatorio de que el conflicto y la violencia son una parte trágica y persistente de la experiencia humana, pero en el contexto del Apocalipsis, esta guerra es de una escala e intensidad sin precedentes, señalando el inicio de un periodo de sufrimiento inimaginable. La gran espada del jinete rojo simboliza la magnitud de la violencia que él desata. No es un arma común, sino una que representa el poder absoluto de causar muerte y destrucción en masa. El tercer sello, hambre. Cuando se abre el tercer sello, Juan observa la aparición de un caballo negro. El jinete que lo monta lleva una balanza en la mano, según se describe en Apocalipsis 6:5. Este símbolo presagia tiempos de hambre y escasez. Una voz entre los 4 seres vivientes proclama: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Apocalipsis 6:6. Este jinete anuncia un periodo de racionamiento y desesperanza. El hambre, una de las tragedias más antiguas y persistentes de la humanidad, se vuelve central en esta visión apocalíptica, subrayando la gravedad de la crisis que se avecina. En el contexto del Apocalipsis, la llegada del jinete que trae el hambre se ve agravada por la guerra y la destrucción que lo preceden.
El exorbitante precio de los granos básicos refleja una economía en colapso, donde los alimentos esenciales se convierten en lujos inalcanzables para la mayoría. Este jinete, portando una balanza, simboliza un mundo donde la subsistencia diaria se transforma en una lucha desesperada por la supervivencia. La mención de que el aceite y el vino no sean dañados sugiere una marcada disparidad económica, donde los ricos aún tienen acceso a estos lujos, mientras los pobres pelean por obtener los alimentos más básicos. Esta imagen de desigualdad extrema ofrece un reflejo inquietante de las realidades que muchas sociedades enfrentan hoy en día. El jinete negro simboliza algo más profundo que la mera falta de alimentos. Es un recordatorio impactante de la injusticia y la desigualdad que persisten en el mundo. A medida que recorre la tierra, no solo siembra escasez, sino que también revela la fragilidad de nuestras estructuras sociales y económicas. ¿Cómo puede la humanidad prosperar cuando hasta el pan diario se convierte en un lujo inaccesible? Esta visión nos desafía a confrontar y corregir las raíces de la inequidad para asegurar la supervivencia de todos. Cuarto sello, muerte. Cuando el Cordero rompe el cuarto sello, Juan contempla una visión espeluznante. Un caballo amarillo pálido con un jinete cuyo nombre es Muerte, y el infierno lo sigue de cerca. Esta escena, descrita en Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8, otorga a este jinete poder sobre una cuarta parte de la tierra para causar muerte mediante la espada, el hambre, la peste y las fieras de la tierra. La imagen de este jinete es la más aterradora de todas, ya que personifica el fin inevitable de la vida y el destino sombrío que espera a aquellos que permanecen en la tierra. La figura de la muerte montada en un caballo amarillo pálido es un símbolo poderoso y escalofriante. Este jinete no solo trae la muerte física, sino también la muerte espiritual y el juicio final. Acompañado por el infierno, representa la condenación eterna para aquellos que no están preparados para el juicio. La visión de este jinete sirve como un recordatorio de que la muerte es universal e inevitable, afectando a ricos y pobres, poderosos y humildes por igual. Es una advertencia sombría sobre la impermanencia de la vida y la certeza del juicio venidero. El poder de este jinete que mata con espada, hambre, peste y fieras, simboliza las diversas formas de muerte y destrucción que han azotado a la humanidad a lo largo de la historia. En el contexto del Apocalipsis, estas calamidades se amplifican a una escala apocalíptica. La visión de Juan nos desafía a enfrentar nuestra propia mortalidad y a reflexionar sobre el verdadero significado de la vida y la muerte. Este jinete, de un tono amarillo pálido, nos recuerda que, a pesar de todos nuestros avances y logros, la muerte sigue siendo la única certeza en la vida. Nos obliga a considerar cómo vivimos nuestras vidas y qué estamos dispuestos a hacer para encontrar redención y propósito. La presencia del infierno siguiéndolo de cerca es una sombría advertencia de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. El cuarto sello nos enfrenta a la realidad de que el tiempo es corto y debemos estar preparados para el juicio final. El quinto sello, las almas bajo el altar. Al abrir el quinto sello, Juan observa bajo el altar las almas de aquellos que fueron asesinados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que mantenían, como se narra en Apocalipsis 6:9. Estas almas claman en voz alta preguntando: ¿hasta cuándo, oh soberano, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que habitan en la tierra? Apocalipsis 6:10. A cada uno de ellos se les da una vestidura blanca y se les dice que esperen un poco más, hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que habrán de ser muertos como ellos. Este pasaje subraya la paciencia y la fe en la justicia divina, recordándonos que el sufrimiento de los mártires no es olvidado y que en el tiempo de Dios se hará justicia. La visión de las almas bajo el altar en Apocalipsis
es una representación potente de martirio y justicia divina. Estos mártires son aquellos que sacrificaron sus vidas en testimonio por su fe, encarnan la perseverancia y la lealtad ante la persecución y la muerte. Sus vestiduras blancas, simbolizando pureza y santidad, un contraste con los sufrimientos que soportaron. El clamor de estas almas por justicia es un tema crucial en el Apocalipsis. No buscan venganza por motivos personales, sino que imploran una justicia divina que rectifique las injusticias que sufrieron. Este clamor resuena a través de los tiempos, recordándonos que, a pesar de las persecuciones y tribulaciones, la justicia de Dios finalmente prevalecerá. El mensaje de esperar un poco más nos recuerda que el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro y que debemos tener paciencia mientras se despliega su plan divino. El sexto sello, el gran terremoto. Cuando se abre el sexto sello, Juan describe un evento cataclísmico, un gran terremoto. El sol se vuelve negro como un saco de pelo, la luna entera se convierte en sangre y las estrellas del cielo caen sobre la tierra, según Apocalipsis 6, 12, 14. Los cielos se retiran como un pergamino que se enrolla y todas las montañas e islas son removidas de sus lugares. Esta visión cataclísmica simboliza una transformación cósmica y marca el inicio del juicio final. El gran terremoto simboliza no solo la destrucción total, sino también una oportunidad para la renovación. Este evento sacude los cimientos de la tierra y altera el orden natural de las cosas. La oscuridad del sol y la luna roja como sangre son señales de que algo profundamente perturbador está ocurriendo, mientras que las estrellas cayendo del cielo indican la pérdida de estabilidad y la inminencia del fin. Esta visión apocalíptica es una representación visual del caos y el desorden que acompañan al juicio divino. La retirada de los cielos como un pergamino enrollándose y la desaparición de montañas e islas subrayan la impermanencia del mundo físico. Todo lo que parecía sólido e inmutable es destruido, recordándonos que nada en este mundo es permanente. Esta revelación sirve como una advertencia urgente. Debemos estar preparados para el fin, ya que todo lo que conocemos puede desaparecer en un instante. El sexto sello nos enfrenta a la inevitable realidad del juicio divino. En ese momento, todos, desde los reyes de la tierra hasta los esclavos, intentarán esconderse de las consecuencias de sus acciones. Clamarán a las montañas y rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse? Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 y 17. Este grito de desesperación revela que en el día del juicio nadie podrá escapar de la justicia divina. Juan, en el libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, describe una visión asombrosa. Una inmensa multitud vestida de blanco que nadie podría contar, procedente de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Están ante el trono y del Cordero, sosteniendo palmas en sus manos. Esta visión es un contraste notable con las catástrofes anteriores, trae un mensaje de esperanza y redención. La multitud vestida de blanco simboliza a los redimidos, aquellos que perseveraron a través de las tribulaciones y fueron purificados. Sus vestiduras blancas representan la pureza y la victoria sobre el pecado y la muerte, mientras que las palmas en sus manos simbolizan el triunfo y la celebración, indicando que han sido vindicados y ahora están en la presencia de Dios. Este grupo diverso demuestra que la salvación está al alcance de todos, sin importar su origen o circunstancias. La inclusión de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas resalta la universalidad del mensaje de salvación y la magnitud del amor divino. Esta visión promete que, a pesar de las tribulaciones y los juicios, existe una esperanza eterna para quienes permanecen fieles.
La presencia de la multitud ante el trono y el Cordero simboliza adoración y sumisión. Claman en voz alta: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Apocalipsis capítulo 7, versículo 10. Este acto de adoración reconoce la soberanía y el poder de Dios, celebrando su dominio y autoridad. La redención que ofrece a través del Cordero es una de las temáticas centrales en Apocalipsis. El séptimo sello, silencio en el cielo. Al abrir el Cordero el séptimo sello, se produce un sorprendente silencio en el cielo por cerca de media hora, según Apocalipsis 8:1. Este silencio contrasta marcadamente con las visiones y sonidos tumultuosos de los sellos anteriores, representando un momento de expectativa y preparación antes de los próximos eventos apocalípticos. El silencio en el cielo simboliza reverencia y solemnidad. Es como si toda la creación aguardara en un estado de anticipación respetuosa y temerosa por lo que está por suceder, subrayando la gravedad y trascendencia de los eventos por venir. Este momento de pausa ofrece una valiosa oportunidad para meditar sobre la magnitud de los acontecimientos venideros y la relevancia del juicio que se avecina. El séptimo sello señala la transición hacia la siguiente etapa del Apocalipsis: las trompetas. Este instante de silencio actúa como un preludio al estruendo de las trompetas que anunciarán nuevos juicios sobre la tierra. Es una preparación para una serie de eventos aún más devastadores, que culminarán en el juicio final y la consumación del plan divino. Después de la apertura del séptimo sello y el solemne silencio en el cielo, Juan presencia un nuevo ciclo de juicios: las 7 trompetas. Cuando el primer ángel hace sonar la trompeta, granizo y fuego mezclados con sangre caen sobre la tierra. 1/3 de la tierra es consumido por el fuego, así como 1/3 de los árboles y toda la hierba verde. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Esta trompeta marca el comienzo de una serie de calamidades naturales que devastarán el planeta, mostrando el absoluto poder de Dios sobre la creación. El granizo y el fuego, mezclados con sangre, son símbolos de destrucción y purificación. El granizo, asociado comúnmente con tormentas severas, representa la ira divina que cae sobre la tierra con una fuerza implacable. El fuego, por otro lado, representa tanto purificación como juicio, consumiendo todo lo impuro y pecaminoso. Cuando se mezcla con la sangre, resalta la violencia y el derramamiento de sangre que acompañan estos juicios. La devastación de 1/3 de la tierra, incluyendo árboles y vegetación, constituye un golpe significativo para el medio ambiente. La vegetación, vital para la vida humana y animal, sufre graves daños, lo que resulta en hambre y desesperación. Esta catástrofe ecológica enfatiza la dependencia de la humanidad de la naturaleza y cómo la destrucción del medio ambiente afecta todos los aspectos de la vida. La segunda trompeta, una gran montaña en llamas. Cuando el segundo ángel toca la trompeta y una imagen impresionante se despliega, una gran montaña ardiendo se precipita hacia el mar. Esto, como se describe en el Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 y 9, resulta en 1/3 del mar convirtiéndose en sangre, 1/3 de las criaturas marinas vivientes mueren y 1/3 de los barcos son aniquilados. Esta trompeta representa un juicio aún más severo, afectando los océanos y las rutas marítimas vitales para la vida y el comercio. La montaña en llamas es un símbolo impresionante de destrucción catastrófica. Se puede interpretar como un gran meteoro o volcán que estalla con una fuerza devastadora, lanzando fuego y desolación sobre el mar. La transformación del mar en sangre es una reminiscencia de la primera plaga de Egipto, como se relata en Éxodo capítulo 7, versículos 20 y 21. Fortaleciendo la noción de que estos eventos son juicios divinos destinados a castigar y purificar.
La muerte de 1/3 de las criaturas marinas y la destrucción de 1/3 de los barcos tienen consecuencias catastróficas para la economía y la subsistencia de la humanidad. Los océanos son una fuente vital de alimentos y recursos, y la interrupción del comercio marítimo desencadena un colapso económico. Este juicio resalta la vulnerabilidad de la humanidad ante las fuerzas naturales y nuestra dependencia de los elementos creados por Dios. La destrucción parcial de los océanos nos recuerda que la creación tiene límites y que nuestros recursos deben ser gestionados con responsabilidad y respeto. Este fenómeno nos desafía a reflexionar sobre cómo nuestras acciones o inacciones en relación con el medio ambiente pueden desencadenar desastres de proporciones apocalípticas. La tercera trompeta, la estrella Ajenjo. Cuando el tercer ángel toca la trompeta mencionada en Apocalipsis capítulo 8, versículo 10 y 11, una gran estrella, ardiente como una antorcha, cae del cielo sobre 1/3 de los ríos y en las fuentes de agua. Esta estrella se llama Ajenjo y su impacto es tan devastador que las aguas se vuelven amargas, causando la muerte de muchas personas. Esta trompeta representa la contaminación de las fuentes de agua dulce, una calamidad que afecta directamente la supervivencia humana. La estrella ardiente llamada ajenjo es un símbolo de amargura y veneno. El ajenjo es una planta conocida por su sabor amargo y por sus propiedades tóxicas. La caída de esta estrella sobre las aguas dulces y la consiguiente transformación de esas aguas en amargura es un juicio que lleva a la muerte por envenenamiento. Este evento es una representación poderosa de cómo la corrupción y la contaminación pueden infiltrarse en las fuentes más esenciales de la vida. La contaminación de 1/3 de las aguas dulces representa una crisis de recursos naturales aún más grave que las trompetas anteriores. El agua es esencial para la vida, y su escasez o contaminación puede desencadenar una crisis de salud pública. Las muertes causadas por la amargura de las aguas subrayan la severidad del juicio y la urgente necesidad de arrepentimiento y cambio. En muchas regiones del mundo, el agua limpia es un recurso limitado, y la contaminación y la mala gestión de los recursos hídricos son problemas críticos. Esta visión apocalíptica nos recuerda nuestra responsabilidad de proteger y conservar nuestras fuentes de agua, no solo para nuestra supervivencia, sino también como un deber moral y espiritual. Nos insta a actuar con urgencia para garantizar que las futuras generaciones tengan acceso a este recurso vital y a reconocer la importancia de una gestión sostenible del agua. Esta reflexión debe impulsarnos a tomar medidas concretas para mitigar la contaminación y a adoptar prácticas que aseguren la disponibilidad de agua limpia para todos. La cuarta trompeta, oscuridad sobre la tierra. Cuando el cuarto ángel toca la trompeta, 1/3 del sol y la luna y de las estrellas es golpeado, de modo que 1/3 de ellos se oscurece. El día pierde 1/3 de su luz, así como la noche. Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. Esta trompeta representa la oscuridad y la pérdida de luz, simbolizando confusión, miedo y la retirada de la orientación divina. La oscuridad que cae sobre la tierra es un símbolo de desesperación y caos. La luz, frecuentemente asociada con la presencia y la orientación de Dios, es disminuida, dejando a la humanidad en un estado de incertidumbre y temor. La pérdida de luz afecta tanto el ciclo natural del día y la noche como la capacidad de la humanidad para ver y entender claramente el mundo a su alrededor. La disminución de la luz del sol, de la luna y de las estrellas también tiene un impacto significativo en el medio ambiente y en la vida diaria. La agricultura, que depende de la luz solar para el crecimiento de las plantas, es severamente afectada, llevando a una escasez de alimentos. La vida silvestre, que ajusta sus actividades en función del ciclo día-noche, está experimentando un desequilibrio ecológico significativo. En el contexto bíblico, la quinta trompeta
Es conocido como el primer ay. Describe un evento apocalíptico. Cuando el quinto ángel toca la trompeta, Juan ve una estrella que ha caído del cielo a la tierra. Esta estrella recibe la llave del pozo del abismo y al abrirlo, una densa humareda sube, oscureciendo el sol y el aire. De esta humareda emergen langostas con el poder destructivo de escorpiones, según Apocalipsis capítulo 9, versículos 1 al 3. Esta trompeta marca el inicio de los 3 ay, juicios aún más severos que los anteriores. La estrella caída es a menudo interpretada como un ángel caído, posiblemente Satanás, que es expulsado del cielo a la tierra. La apertura del pozo del abismo y la liberación de las langostas simbolizan la liberación de fuerzas demoníacas que traen tormento y sufrimiento a la humanidad. Estas langostas no son criaturas comunes, sino seres apocalípticos con un poder destructivo extraordinario, destacando la magnitud de los juicios finales. Las langostas, descritas en Apocalipsis capítulo 9, versículos 5 y 6, tienen el poder de atormentar a las personas durante 5 meses, pero no pueden matarlas. Su tormento se asemeja al dolor de una picadura de escorpión. Durante este tiempo, la gente busca la muerte, pero ésta huye de ellos. Esta vívida descripción de un sufrimiento sin alivio representa la desesperación y la agonía que acompañan la ausencia de esperanza y salvación. El sufrimiento de los hombres bajo el ataque por las langostas simboliza el sufrimiento espiritual que surge del rechazo de Dios y la entrega a las fuerzas del mal. Esta visión sirve como una poderosa advertencia de la necesidad de buscar la redención y la protección divina para evitar el tormento eterno. La sexta trompeta, el segundo ay, trae consigo un evento de gran magnitud. Cuando el sexto ángel toca la trompeta, se oye una voz que resuena desde los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, instruyendo al ángel a liberar a los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles son soltados para exterminar a 1/3 de la humanidad. Juan, en su revelación, describe un ejército de 200 millones de jinetes, como se relata en Apocalipsis capítulo 9, versículos 13-16. Esta trompeta simboliza una escalada en la destrucción y en el juicio divino. Los 4 ángeles atados junto al Éufrates representan fuerzas destructivas que habían sido retenidas hasta ese momento. Su liberación marca una intensificación del juicio divino, trayendo consigo muerte y devastación en una escala sin precedentes. El ejército de jinetes simboliza una fuerza masiva e imparable, reflejando la magnitud de la destrucción que se avecina. La muerte de 1/3 de la humanidad representa una catástrofe de proporciones inimaginables, la gravedad del juicio divino y la necesidad urgente de arrepentimiento. La visión de este ejército y la devastación que causa sirven como un recordatorio contundente de la fragilidad de la vida humana y la inevitabilidad del juicio de Dios. Esta pérdida colosal de vidas humanas subraya la seriedad del mensaje divino y la urgencia de buscar la redención. La visión del ejército de jinetes y la muerte en masa que causan actúan como una advertencia poderosa de que el tiempo para el arrepentimiento es limitado. Esta destrucción masiva es un llamado urgente para que la humanidad se vuelva hacia Dios y busque la salvación antes de que sea demasiado tarde. La séptima trompeta, el tercer ay, marca un momento crucial en el libro de Apocalipsis. Cuando el séptimo ángel toca la trompeta, se oyen grandes voces en el cielo proclamando: «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Capítulo 11, versículo 15. Esta trompeta no solo señala el fin de los juicios divinos, sino también el inicio del reino eterno de Dios. Este evento trascendental está acompañado por relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una gran tormenta de granizo, tal como se describe en capítulo 11, versículo 19.
Estos fenómenos subrayan la magnitud y solemnidad del momento, indicando la llegada del dominio eterno de Dios sobre la creación. La séptima trompeta en Apocalipsis simboliza una proclamación de victoria y la culminación del plan divino. Marca el fin de los juicios apocalípticos y la restauración del orden celestial. Las voces en el cielo celebran la soberanía de Dios y la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal. Esta trompeta es una declaración que el reino de Dios es eterno e inmutable. Las señales que acompañan a la séptima trompeta, relámpagos, voces, truenos, terremotos y granizo, son símbolos poderosos de la presencia y el poder de Dios. Estas manifestaciones representan la gloria divina y la renovación de la creación. La visión de Juan culmina en una celebración de la victoria divina y una reafirmación de la esperanza y la salvación para aquellos que permanecen fieles. Cada trompeta trae consigo una nueva calamidad o visión, intensificando la sensación de urgencia y la necesidad de arrepentimiento. Desde la destrucción de la vegetación y las aguas hasta la oscuridad y el tormento espiritual, cada evento sirve como un poderoso recordatorio de la soberanía de Dios y la necesidad de estar preparados para el día del juicio. La primera copa, úlceras dolorosas. Después de las 7 trompetas, los juicios divinos prosiguen con las 7 copas de la ira de Dios. Cuando el primer ángel derrama su copa sobre la tierra, surgen úlceras malignas y dolorosas en aquellos que llevan la marca de la bestia y adoran su imagen, como se describe en Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Este juicio es un castigo directo sobre quienes eligieron seguir al anticristo, rechazando a Dios y su verdad. Las úlceras dolorosas simbolizan el sufrimiento físico extremo y representan las consecuencias directas del pecado y la rebelión contra Dios. El agudo dolor de estas heridas simboliza el tormento espiritual y moral de quienes optaron por el camino de la impiedad. Este primer juicio es una manifestación palpable de la ira de Dios, evidenciando que aquellos que desafían su autoridad enfrentarán un sufrimiento severo. La decisión de infligir úlceras solo a aquellos con la marca de la bestia resalta la justicia selectiva de Dios, afectando únicamente a quienes rechazaron deliberadamente a Dios y siguieron al anticristo. Esta distinción enfatiza que la justicia divina es precisa y justa, castigando solo a los verdaderamente culpables. Este pasaje es un claro llamado para que la humanidad reflexione sobre sus acciones y elija la fidelidad a Dios. En la segunda copa, el mar se convierte en sangre. El segundo ángel derrama su copa sobre el mar, transformándolo en sangre como la de un cadáver, y todos los seres vivientes en el mar mueren. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 3. Este juicio amplifica la segunda trompeta, donde solo 1/3 del mar fue afectado, extendiéndose ahora a toda la extensión marina y resultando en una destrucción total de la vida oceánica. La transformación del mar en sangre es una imagen potente y perturbadora. Mientras que la sangre simboliza vida, cuando el mar se convierte en sangre de un cadáver, se torna en un emblema de muerte y decadencia. Este juicio representa la destrucción completa del ecosistema marino, afectando no solo a los seres vivientes en el mar, sino también a la subsistencia humana que depende de los recursos oceánicos. La muerte de todos los seres marinos resalta la magnitud de la destrucción divina. El mar, que sirve como una fuente esencial de alimento y sustento, se transforma en una masa muerta e inhabitable. Este evento catastrófico ilustra el poder absoluto de Dios sobre la creación y la severidad de su ira contra el pecado. Con la tercera copa, los ríos y fuentes de agua se convierten en sangre. Cuando el tercer ángel derrama su copa sobre los ríos y fuentes de las aguas, ellas también se vuelven sangre, como se describe en Apocalipsis 16:4. Este juicio intensifica el impacto de la tercera trompeta, en la cual 1/3 de las aguas dulces fue contaminado.
Ahora, toda el agua potable se convierte en sangre, provocando una crisis de recursos hídricos esenciales para la vida. La transformación de los ríos y fuentes en sangre simboliza la devastación total y la corrupción y destrucción de los recursos naturales esenciales. El agua, fuente vital de vida, se convierte en algo inhabitable y letal. Este juicio ilustra no solo la intensidad de la ira de Dios, sino también el profundo efecto del pecado en la creación. La falta de agua potable desencadena una crisis de salud pública y provoca una desesperación generalizada entre la humanidad, subrayando la gravedad del castigo y la fragilidad de la vida cuando los elementos fundamentales se ven comprometidos. El ángel de las aguas proclama la justicia de este juicio, afirmando que aquellos que derramaron la sangre de los santos y profetas ahora deben beber sangre, según Apocalipsis capítulo 16, versículos 5 y 6. Esta declaración resalta la retribución divina, donde el castigo se ajusta directamente al crimen cometido. Los que participaron en la persecución y el derramamiento de sangre de los fieles ahora enfrentan las consecuencias de sus acciones. La cuarta copa es particularmente severo. El sol quema con fuego intenso. Cuando el cuarto ángel derrama su copa sobre el sol, éste recibe el poder de quemar a los hombres con un calor abrasador, como se describe en Apocalipsis capítulo 16, versículo 8. Este juicio intensifica la oscuridad del cuarto sello, donde 1/3 de la luz solar fue disminuida. En lugar de la oscuridad, ahora el sol emite un calor y radiación intensos, causando gran sufrimiento y severas consecuencias para la humanidad. El sol, normalmente una fuente de vida y calor, se transforma en un instrumento de tormento en este juicio. Esta inversión de las bendiciones naturales en maldiciones demuestra que incluso los elementos más esenciales de la creación pueden convertirse en herramientas de la ira de Dios. La quemadura del sol simboliza el sufrimiento físico y la agonía que acompañan al rechazo de Dios. En lugar de arrepentirse, los hombres blasfeman contra Dios a causa de los dolores y las úlceras, y no se arrepienten de sus actos, según Apocalipsis 16, 9. Este comportamiento resalta la obstinación y la rebeldía de la humanidad, incluso frente a juicios tan severos. La negativa a arrepentirse revela la profundidad del pecado y la corrupción en el corazón humano. La quinta copa de la ira, simbolizando tinieblas y dolor, es descrita en Apocalipsis capítulo 16, versículos 10 al 11. El quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia, y su reino es consumido en oscuridad total. Los hombres, atormentados por el dolor, muerden sus lenguas y blasfeman contra Dios a causa de sus sufrimientos y úlceras, pero aún así se niegan a arrepentirse de sus acciones. Este juicio intensifica lo que se vio con la cuarta trompeta, donde 1/3 de la luz celestial fue retirada. Ahora, toda la luz es removida, dejando al reino de la bestia en una completa oscuridad. Las tinieblas que envuelven el reino de la bestia simbolizan confusión, desesperación y la retirada de la presencia divina. Esta oscuridad total representa la ausencia de luz espiritual y moral, llevando a un estado de caos y tormento. En lugar de buscar la luz de Dios, los hombres continúan blasfemando y rebelándose contra Él, intensificando su dolor y sufrimiento. Morderse la lengua de dolor es una manifestación del tormento extremo, tanto espiritual como físico, que resulta de la separación de Dios. La negativa a arrepentirse, incluso ante semejante aflicción, resalta la dureza del corazón humano y la profunda depravación que surge del rechazo de Dios. La sexta copa, el río Éufrates seco. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, se describe cómo el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates, haciendo que su agua se seque para preparar el camino a los reyes del oriente. Este evento es un preludio a la batalla final de Armagedón,
donde las fuerzas del mal se reunirán para enfrentarse a Dios. El secado del Éufrates simboliza la eliminación de obstáculos y facilita la convergencia de las fuerzas malignas. Como uno de los mayores ríos del mundo antiguo, el Éufrates representaba una barrera natural significativa. Su secado indica una preparación divina para el enfrentamiento final entre el bien y el mal, destacando la inevitabilidad del conflicto y la intervención de Dios en el orden de los eventos apocalípticos. Esta preparación sugiere que los acontecimientos se están acelerando rápidamente hacia el clímax del apogeo del plan divino y el juicio final. En Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14, se describe como 3 espíritus inmundos, parecidos a ranas, emergen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Estos espíritus son demonios que realizan señales milagrosas y se dirigen a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Esta congregación de las fuerzas del mal presagia la batalla de Armagedón, donde se decidirá el destino final de la humanidad. La séptima copa, el terremoto y la caída de la Gran Babilonia. Cuando el séptimo ángel derrama su copa por el aire, una poderosa voz emerge del templo desde el trono proclamando: «Hecho está». Apocalipsis capítulo 16, versículo 17. En ese momento, relámpagos, voces, truenos y un terremoto sin precedentes sacuden la tierra. Un cataclismo como nunca antes se había visto en la historia humana. La gran ciudad se fragmenta en 3 partes y las ciudades de las naciones colapsan. Dios se acuerda de la Gran Babilonia para darle el cáliz del vino de su furor y su ira. Apocalipsis capítulo 16, versículos 18 y 19. La proclamación «Hecho está» marca la culminación de los juicios de Dios y el comienzo de la restauración final. El terremoto sin precedentes simboliza la completa destrucción total de las estructuras humanas y el juicio definitivo sobre la corrupción y la iniquidad. Esta catástrofe señala el fin de una era y el inicio de una nueva, libre de la opresión y el pecado que Babilonia representa. La división de la gran ciudad y la caída de las ciudades de las naciones representan la desintegración de los sistemas políticos y sociales que se oponen a Dios. La Gran Babilonia, a menudo vista como un emblema del imperio y la corrupción, recibe el cáliz del furor de la ira de Dios. Este juicio final sobre Babilonia representa una retribución por sus transgresiones y una afirmación de que la justicia divina triunfa. La caída de Babilonia señala el término de la rebelión humana y la purificación del mundo, indicando el inicio de una nueva era de justicia y paz. La preparación para la batalla de Armagedón alcanza su punto crítico con el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. La humanidad se encuentra al borde del enfrentamiento final. La 6ª copa seca el río Éufrates, preparando el camino para que los reyes del oriente se congreguen para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, conocido como Armagedón, según Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 16. Este escenario está cargado de tensión y anticipación, ya que las fuerzas del mal, instigadas por los espíritus impuros que emergen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, se reúnen para la batalla final. Armagedón, un término derivado del hebreo Har Megiddo, Monte Megiddo, es un lugar simbólico asociado con la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal. Este valle histórico, que fue testigo de numerosas batallas antiguas, se ha convertido en un símbolo adecuado para el enfrentamiento definitivo descrito en el Apocalipsis. En la profecía, la reunión de los reyes del mundo en Armagedón presagia un enfrentamiento de proporciones épicas, donde el destino de la humanidad será decidido. Mientras las fuerzas del mal se preparan para la batalla, el cielo también se prepara. Ángeles y seres celestiales toman sus posiciones, esperando el comando del Rey de Reyes. El Armagedón no es solo un enfrentamiento físico,
sino una batalla espiritual que determinará el destino eterno de la humanidad. La tensión crece a medida que la batalla se acerca, con todos los elementos del universo en expectativa por el gran día del juicio. Cuando la batalla de Armagedón finalmente comienza, Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 21, nos presenta una escena de esplendor y majestuosidad. Juan ve el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo monta se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos son como llamas de fuego y lleva muchas diademas en su cabeza. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido con un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 13. El jinete del caballo blanco es Jesucristo, regresando en gloria y poder para llevar a cabo el juicio final y establecer su reino eterno. Lo acompaña un impresionante ejército celestial vestidos con lino finísimo, blanco y puro, montados también en caballos blancos. Esta visión gloriosa de Cristo como el guerrero divino contrasta fuertemente con su primera venida como el siervo sufriente. Ahora regresa como el rey triunfante, listo para vencer a las fuerzas del mal. La batalla es rápida y decisiva. De la boca de Cristo sale una espada afilada con la cual herirá a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, como se describe en Apocalipsis 19:15. En el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículos 20 y 21, se describe cómo la bestia y el falso profeta son apresados y lanzados vivos al lago de fuego, que arde con azufre, mientras que los demás enemigos son derrotados por la espada que sale de la boca de Cristo, siendo devorados por las aves. Esta batalla de Armagedón simboliza la derrota definitiva de las fuerzas malignas. Todos los poderes terrenales y espirituales que se opusieron a Dios son aniquilados al instante por la palabra de Cristo. Es la ejecución completa e irrevocable de la justicia divina, marcando el fin de la era de pecado y rebelión. Este acontecimiento señala la culminación de los juicios de Dios y el comienzo de una nueva era de paz y justicia. El retorno triunfante de Cristo tras la derrota de las fuerzas del mal en la batalla de Armagedón es un evento lleno de alegría y celebración para los fieles. En el capítulo 20 del Apocalipsis, Juan describe cómo Satanás es encadenado por 1000 años, siendo incapaz de engañar a las naciones durante ese periodo. Este milenio representa un tiempo de paz y justicia, donde Cristo reina con sus santos sobre la tierra. El retorno de Cristo es la culminación de las promesas hechas a los fieles, aquellos que permanecieron firmes en la fe, incluso ante persecuciones y tribulaciones. Ahora comparten el reino de Cristo, gobernando con Él y viviendo en un mundo transformado por la justicia y la presencia divina. Este reinado milenario es un período de restauración y renovación, donde la creación es liberada de la corrupción y la decadencia. Al acercarse el final del milenio, Satanás es liberado por un breve periodo. Sin embargo, su intento de engañar a las naciones nuevamente es frustrado. Finalmente, es derrotado y arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, según se relata en Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10. Este acto final de juicio sella el destino de todas las fuerzas del mal para siempre. Después del juicio final, Juan contempla un nuevo cielo y una nueva tierra, ya que el primer cielo y la primera tierra han desaparecido y el mar ya no existe. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. En esta visión, la nueva Jerusalén desciende del cielo, adornada como una novia para su esposo. Esta ciudad representa la morada eterna de Dios con su pueblo,
donde no hay más lágrimas, muerte, luto, llanto ni dolor. Es un lugar de paz y alegría eternas. Pues las primeras cosas pasaron. En el Apocalipsis, en los versículos 2 al 4 del capítulo 21, presenciamos la culminación del retorno de Cristo, marcando el cumplimiento del plan divino para la redención de la humanidad y la restauración de toda la creación. En este momento, el mal es erradicado y la paz eterna se establece. La presencia de Dios con su pueblo se convierte en la promesa final cumplida, una relación perfecta y eterna entre el Creador y su creación. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre el glorioso destino que aguarda a aquellos que siguen fielmente el camino de la fe. La narrativa del Apocalipsis, desde los 7 sellos hasta las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios, hasta la batalla de Armagedón y el retorno de Cristo, constituye una jornada épica de juicio y redención. Cada fase de los juicios divinos intensifica la urgencia del arrepentimiento y la preparación para el fin de los tiempos. La batalla de Armagedón y el regreso triunfante de Cristo representan la culminación de este proceso, donde el mal es derrotado y la justicia divina prevalece. El Apocalipsis va más allá de ser una serie de eventos catastróficos. Es una revelación de la victoria final de Dios sobre el mal y la realización de su promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Es un llamado a la fe, a la perseverancia y a la esperanza, preparándonos para el día en que estaremos en la presencia de Dios para siempre. Gracias y paz para vosotros.